Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo episodio quiero mostrarte la manera correcta de hacer un cambio de cuerdas en una guitarra, además de un mantenimiento completo. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. En este caso voy a trabajar sobre esta guitarra clásica, la cual, como podemos observar, tiene unas cuerdas en muy mal estado. El primer paso a realizar será quitar la cuerda número 6 y la número 5, y posteriormente la cuerda número 1 y número 2, con el propósito de no destensionar la tapa de un solo golpe, ya que esto no es nada bueno para la madera, la cual ha estado soportando alrededor de 48 kilogramos de tensión constante. Finalmente, se destensiona las cuerdas centrales y se procede a aflojar cada cuerda en el puente. En este punto, se procede a realizar un mantenimiento, quitando todo el polvo y los residuos, para posteriormente aplicar una capa de silicona líquida. Para realzar el brillo, se recomienda dar un lustre final con la palma de la mano, ya que la textura de la piel tiene la consistencia adecuada para un pulido tipo espejo. A continuación, se procede a hidratar el diapasón por medio de un aceite vegetal. En este caso estaré utilizando aceite de limón, pero se puede reemplazar sin ningún inconveniente por aceite de almendras. Es muy importante frotar el producto hasta que éste sea absorbido por completo por la madera. En este caso, voy a aprovechar para hacer un cambio de las maquinarias que tiene esta guitarra, por unas estéticamente más bonitas. Para ello, retiraré todos los tornillos para que las clavijas salgan fácilmente. Posteriormente, introduciré las nuevas maquinarias y realizaré las perforaciones necesarias, ya que estas no coinciden con las anteriores. Finalmente realizaré el ajuste respectivo de sus tornillos y procederé a lubricar cada engranaje con una gota de aceite para motor. Si no has lubricado el engranaje de tus maquinarias, es muy importante hacerlo ahora antes de instalar las nuevas cuerdas. Si no tienes aceite para motor, puedes usar cualquier otro, incluido el de cocina, ya que si bien no es el apropiado, es preferible a que el engranaje trabaje en seco. A continuación, procederé a aplicar grafito por medio de la mina de un lápiz, en cada una de las ranuras donde se apoyan las cuerdas en la cejilla. Este paso tan simple, ayuda a que la cuerda deslice muy fácilmente y la afinación sea más precisa, necesitando movimientos más leves en las llaves de las clavijas. Realizados todos los pasos anteriores, la guitarra ahora sí está lista para recibir sus nuevas cuerdas. Para empezar con el encordado, se debe iniciar con las dos cuerdas superiores al igual que como se hizo para sacarlas, con el objetivo de volverle a dar tensión a la tapa de manera pareja. En este caso, voy a mostrarte los dos tipos de nudos que más se utilizan en estos instrumentos. El primero de ellos corresponde al nudo tradicional. Para este caso, se debe introducir la cuerda desde el lado de la cejilla. Posteriormente, se toma la punta y se pasa por la parte trasera de la cuerda. A continuación, se vuelve a tomar la punta y se mete por la parte baja 3 veces para formar una espiral.
En las cuerdas agudas, se realiza el mismo paso pero en vez de dar 3 vueltas se deben dar 4, para que la cuerda no se resbale cuando ya esté tensionada. El segundo tipo de nudo, es más usado en las guitarras clásicas, y consiste en tomar la punta, pasarla por la parte trasera de la cuerda y posteriormente, introducirla por debajo una sola vez, para que ésta quede sujeta en la parte derecha de los agujeros del puente, tal como se puede apreciar en este momento. A continuación, realizaré el mismo proceso para los 3 bajos, y para las cuerdas agudas realizaré el otro tipo de nudo. Una vez sujetas las cuerdas desde el puente, se procede a introducirlas en el perno de las clavijas. Para ello, se toma la punta y se introduce por el agujero. Posteriormente, se alarga un poco y se vuelve a introducir por el mismo agujero, pero asegurándose de dar una vuelta sobre la misma cuerda, para que así se forme un nudo. Finalmente, se procede a tensionar. Es muy importante que la cuerda se enrolle de tal forma que quede en dirección de la ranura de la cejilla. En este punto, es importante recordar que se debe tensionar las 2 primeras cuerdas, y posteriormente, la quinta y sexta cuerda, para que la tensión de la tapa sea equitativa. Realizado este paso, solo se procede a afinar cada una de las cuerdas. Para este ejemplo voy a utilizar una aplicación de afinador en el celular. La primera cuerda debe afinarse en la nota Mi. La segunda en la nota de Si. La tercera en la nota Sol. La cuarta en la nota Re. La quinta en la nota La. Y la sexta nuevamente en la nota Mi. En este punto, la guitarra ya está con sus cuerdas listas para seguir haciendo más música. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte para apoyarme. A continuación, te dejaré con una pequeña prueba de sonido. Hasta la próxima.